panikuna kuchula manta urjurimu jamar kurrafo Lamine Yamal Haltun Dakunde. ¡Gol! ¡Gol! Jugol Waña Ñaupachcan Camp Nou Piwauji Panicura. Imagina tener solo 15 años, venir de Huampica y Andahuaylas y pasar de ayudar en el campo a sentarte en una cabina de Champions en España. Eso es exactamente lo que acaba de lograr Kleiber Guamán. Paul Deportes, un chico que entrenaba su voz viendo videos en un USB viejo, ahora está en la tierra donde el Barça es religión, demostrando que un pueblo andino también puede sonar en la élite del fútbol europeo. Todo empezó cuando no lo dejaron entrar a la final de la Libertadores en Lima. Cualquiera se habría rendido, pero él subió al Cerro Puruchuco con su trípode, su celular y cero excusas. Narró el partido desde la altura, a pulmón, mezclando emoción, talento y picardía. Esa transmisión casera se hizo viral en TikTok y reventó las redes. Europa descubrió a un narrador peruano que no necesitaba palco VIP para contagiar pasión. Las vistas explotaron, los clips corrieron por noticieros y de pronto llegó la llamada que parecía imposible. España, Radio Marca y medios deportivos lo invitaron a sus programas, lo sentaron frente a los micrófonos y le abrieron la puerta de la Champions. Paul dejó de mirar el Bernabéu y los estadios por televisión para verlos desde adentro, acreditado, con audífonos profesionales y el sueño de narrar en grande latiéndole en el pecho. Y ahí llegó el momento histórico. Paul Deportes narrando la Champions en España y soltando el quechua en plena transmisión. Su voz cambió de tono, el ritmo se volvió casi musical y en segundos la cabina se quedó en silencio. Los periodistas españoles, acostumbrados a relatos en castellano neutro, se miraban entre ellos sorprendidos. Estaban escuchando una lengua originaria de los Andes vibrar con un gol europeo. Solo les salió decir, eres un fenómeno. Lo que Paul acaba de hacer va más allá de un partido. En la cuna de clubes como el Barça, un chico peruano recordó al mundo que el quechua no es folclore de museo, es idioma de estadio, de Champions y de futuro. Cada gol que grita en su lengua abre una puerta para miles de niños andinos que sueñan con un micrófono. Hoy Europa aplaude su talento. Mañana, gracias a él, nadie se sorprenderá de escuchar la élite del fútbol en idiomas originarios. El gol del Atleti. Ahora sí va Juliano a presionarlo, recupera Sorlot, ahí está Sorlot, Julián, ¡gol! ¡Gol! De Julián Álvarez, lo hizo para el Atlético de Madrid, 1-1 se pone el marcador. Oye, Parra, hay que celebrarlo otra vez. Y los goles, claro que sí, muy eléctricos, como en Paul Deportes, como el... Por favor. Juliano Wauji Panicuna, Hati Kachan, Bulata, Chayama Churlo, Chayaikamu, Tupay con Julián Álvarez. ¡Gol! Atlético de Madrid, Wauji Panicuna, Jukuluaña, Chaynata, hay para un PSV más. Eres un fenómeno, tío. Un fenómeno. La transmisión siguió y llegó otro momento épico. El tanto de la remontada del Barcelona, el gol de Koundé en el minuto 53. Kleiber volvió a hacerlo, un relato vibrante en español y luego nuevamente en quechua. Ese instante se viralizó en segundos. Las redes en Europa, América, empezaron a comentar el hecho de que un joven peruano estaba llevando su cultura al torneo de clubes más importante del mundo. Ahí está, tiro de esquina para el Barcelona. Se coloca Marcus Rashford, el inglés, Lamine Yamal, centro al área, Koundé. ¡Gol! ¡Gol! El francés, el segundo para el Barcelona en el Camp Nou. 2-1 lo gana el Barcelona. Y si te quieres respirar y en quechua, yo me sigo quedando ojiplático. Wauji Panicuna, Cuchula Manta, Urjurimu, Jamar Currafo, Lamine Yamal, Haltun Koundé. ¡Gol! ¡Gol! Jugol Waña Ñaupachcan, Camp Nou, Wauji Panicuna, Barcelona Ganacha. Gracias. Gracias. Hoy el quechua salió del Perú para viajar por el mundo, pero no como un dato curioso ni como un sonido exótico. Lo hizo como parte de una narración profesional
en vivo, en un partido de Champions League. Lo hizo como parte del fútbol más visto del planeta, y lo hizo con la voz firme, emocionante y auténtica de Cliver Guamán. Ese momento, que para muchos pudo ser solo un gol más, en realidad marcó un antes y un después, porque por primera vez millones de oyentes en Europa escucharon una lengua ancestral, viva, poderosa, que representa a millones de peruanos, resonando en una transmisión oficial. No fue un spot, no fue una campaña, no fue un homenaje, fue natural, espontáneo y genuino. Fue un peruano llevando su raíz al escenario más grande del fútbol, y eso hizo vibrar el orgullo de todo un país. Y mientras su nombre se convertía en tendencia global a una velocidad impresionante, miles recordaron su historia. Porque lo de Cliver Guamán no es solo golpe de suerte, es un viaje que empezó desde muy abajo. Antes narraba desde la cima de un cerro, buscando señal entre piedras y viento, usando solo un celular para transmitir la final de la Copa Libertadores 2025. Aquella imagen, un joven solo en lo alto con una voz llena de emoción y sueños, dio la vuelta al mundo. Y hoy ese mismo joven se sentó en una cabina profesional en España, con los micrófonos de alta calidad, rodeado de periodistas experimentados, narrando goles de la Champions League para una audiencia que supera los millones. Ese contraste es brutal, inspirador, casi cinematográfico. No todos los días alguien pasa de una ladera a una cabina europea en cuestión de semanas. Y sin embargo, Cliver lo hizo con una naturalidad que sorprende y conmueve, sin perder su esencia, sin olvidar de dónde viene, sin dejar de ser él. Pero este logro no es únicamente una victoria personal, es un mensaje directo y poderoso para el Perú y para toda Latinoamérica. Perú tiene talento, y mucho, pero muchas veces ese talento duerme porque no se le brindan oportunidades. Cliver es la prueba viva de lo que ocurre cuando la oportunidad finalmente llega y encuentra a alguien preparado, trabajador y apasionado. Su historia está inspirando a miles de jóvenes que sienten que sus sueños son demasiado grandes para su realidad. Él demuestra que no importa si vienes de un barrio humilde, de un pueblo lejano, de una familia sin recursos, si tienes disciplina, valentía y una voz auténtica, puedes llegar donde jamás imaginaste. Hoy Cliver no solo narró goles, narró esperanza, abrió un camino, demostró que los peruanos pueden estar en las ligas más grandes del mundo sin perder su identidad. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.